buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, que se transmite por el canal 19 Cinevisión en todos los cables de la República Dominicana y allende de los mares, para la diáspora, para las personas que les gusta ver buenos programas a través del streaming, Facebook, YouTube y otras plataformas digitales. Con nosotros don Eli. ¿Cómo está don Eli? Saludo desde este extremo. Y con el... Salud, usted está en la derecha ya. Usted es el tramo izquierdo. Bueno, usted en su lugar, en la extrema izquierda. Y con don Andrés Licho Mato, el productor de este programa, que nos recibe con sus comentarios. Muchas gracias Isidro y a Eli. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes por siempre esta lealtad que nos ha presentado y que nos mantiene en este esfuerzo por construir un país mejor, pero para todos. Es nuestra idea con los comentarios que hacemos, con la participación de ustedes, y queremos que ustedes pues siempre estén ahí, ayudándonos ahí. Hay muchos temas hoy importantes que debemos comentar, porque muchos de ayer, por la gran entrevista que tuvimos, no pudimos airearlos de esa manera. Yo quiero comenzar con este problema que ha salido hoy en el Diario Libre, una noticia trascendental para mí. Yo tengo 41 años de casado, y el Isidro también. Yo no sé, Eli, cuánto tiene. No tanto, pero mucho. ¿Cómo en esta época, según ese informe, los matrimonios se desvanecen como por arte de magia? Ahí habla de que hay un divorcio por cada 2 matrimonios, en un estudio que ha hecho el periódico Diario Libre, y habla de cómo a pesar de la población en edad matrimonial ha aumentado, sin embargo los matrimonios, las uniones matrimoniales, se reducen de una manera vertiginosa. Y eso es un problema grave, porque eso afecta a la cohesión de la familia, la cohesión de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si no hay familias firmes, fuertes, no hay una sociedad fuerte. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay muchas causas. La primera que yo veo es el no conocimiento, el no compromiso, el desconocimiento de la importancia de la familia en esta gran oleada de juventud que nosotros tenemos, esta camada de juventud que está creciendo, por muchísimas razones. El nivel de tolerancia entre una pareja y otra se reduce casi a 0. Hay mucha gente que todos los matrimonios tienen diferencias, muchas diferencias, pero el que piensa en la familia, el que piensa en los hijos, el que piensa en la fortaleza inclusive suya, con raras excepciones, lo valora mucho, tolera muchas diferencias con su pareja y las negocia y llega a un nivel donde puede decirse que, bueno, mira, vamos a seguir que este barco funcione y en el camino vamos mejorando las diferencias que tenemos. Y eso tiene que ver mucho con la educación, mucho con la educación. Los matrimonios van sin orientación, van sin compromiso, van solamente por el afecto, el amor a la belleza que puede tener uno y otro, pero no con el análisis. Eso es lo que yo estoy viendo, no con el análisis del fomento de esa familia y de ese núcleo para el triunfo, para el éxito económico y social, con la estabilidad que amerita el éxito. El éxito amerita estabilidad, disciplina, pero no está pasando así. Eso es lo que yo quería decirle.
Bueno, en honor a lo que tú dices, hay que acotar que mundialmente se está registrando una nueva forma de relación. O sea, la familia como la conocíamos tradicionalmente, es otra familia. Parece que esas son la tendencia de los nuevos tiempos. Por ejemplo, fuera de aquí, la gente, en lugar de tener hijos, te adopta un perrito, te adopta una mascota, y eso va incidiendo en esa forma, en esa nueva forma del matrimonio. Nosotros también tenemos que verlo con esos ojos. Ya estos son tiempos nuevos en donde hay una nueva relación, incluso una nueva relación afectiva. Fíjate que ya en muchos países está aprobado el matrimonio entre un mismo sexo. Y no obstante a eso, la sociedad, las poblaciones son constantemente bombardeadas por malos ejemplos de matrimonio. Artistas que se casan hoy y ya a los 3 días se separan. Eso incluso es celebrado por la sociedad. Pero también ahí hay que ver la quiebra moral de esta generación que se está dando, la quiebra, el fracaso, por lo menos en esta parte del mundo, de las religiones que ya no pueden orientar sobre eso, y han perdido la fe, y la gente ha perdido la fe y la confianza en las religiones y no la lleva, no la practica. Acuérdate que parte de la religión es, como dice la Biblia, amarás a tu mujer como si fuera tu padre, pero también dice que te va a separar para formar un nuevo hogar. Entonces ya esos valores han caído y hay otros nuevos valores dentro de la sociedad. ¿No es así, don Isidro? Sí, pareciera que hay como una gran conspiración mundial para acabar con la civilización occidental. Da esa impresión. Da esa impresión. Sí, porque si tú ves cómo la civilización occidental se viene desmoronando, no de ahora, sino de hace por lo menos 50, 60 o después de la Segunda Guerra Mundial, y viene con una serie de antivalores que se transforman en valores, pero cuando usted los ve, los observa con detenimiento, son antivalores, tú llegas a la conclusión de que pareciera, además, todo esto alimentado por una serie de redes sociales, antes por la televisión y la radio, inclusive por la prensa escrita, hoy con las redes sociales que de forma desaprensiva, desaforada, como río en conuco, va barriendo con todos estos valores. Da la impresión de que hay como una idea, un cerebro maligno que nos está llevando hacia lo que será en el futuro una especie de feudalismo donde el mundo lo controlan 4 o 5 grandes personalidades, entre comillas esto de personalidades, que a través del control, y valga la redundancia, de las redes sociales, piensan manejar a una sociedad robotizada. Eso está dentro de lo que plantean el transhumanismo y el poshumanismo, que son 2 corrientes de pensamientos actuales, que plantean nada más ni nada menos que lo que el ser humano tiene de humano es un obstáculo para su desarrollo. Imagínense ustedes. Bueno, me gustaría leer aquí la gráfica que presenta el periódico. El periódico donde están los números. Dice que en el 2014 hubo 47.800 matrimonios y 20.000 divorcios. Igual que en el 2015, 51.000, pero 20.900 divorcios. En el 2016 hubo 54.000 matrimonios y 22.000. Va aumentando ya ahí los divorcios y la proporcionalidad en esa parte. Entonces ya para fines del 2020 hubo 36.400 matrimonios, es decir, que redujo en cerca de 20.000, 18.000
con respecto al 2014, al 2015, pero hubo 13.000, es decir, la tercera parte de divorcio en esa parte. Por cada 3 matrimonios, un divorcio. En el 2021, 47.000 divorcios, matrimonios, 29.800, es decir, va aumentando de manera considerable. Ya hay, como si pudiéramos decir, por 1.5 matrimonios, aquí hay un divorcio, que es con respecto a lo que había el año anterior, que era 3 por 1, aquí ha aumentado de manera considerable el divorcio. Igual que en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Pero lo que va en el 2025, en el 2024 dice que hay 27.000 divorcios y 47.000 matrimonios, es decir, casi uno por 2 matrimonios. Pero aquí hay 15.115 de divorcio y apenas 26.000 divorcios. Es decir, estamos casi a la par. Pero fíjese cómo viene descendiendo la curva de los matrimonios. Vamos a obviar por un minuto los divorcios. Sí. Cuando usted ve que cada año hay menos matrimonios y hay más población, lo que usted hace en su comentario original, esa correlación, ese índice de correlación que se va tornando negativo, lo que te está indicando de que esa formalidad que nosotros teníamos como sacrosanta en nuestra formación cristiana antigua de hace 30, 40, 50 años, eso ya no es un valor para mucha gente, porque el matrimonio se está disminuyendo. Amén de lo que usted planteaba, que la gente se casa quizás por un esnovismo o se casa por un sentimiento momentáneo y las personas van cambiando en el decurso de la existencia, no lo básico, no lo fundamental, pero empieza lo que llaman la incompatibilidad de caracteres y se divorcian. Pero el punto nodal es que la tasa de matrimonio está bajando en una sociedad que está creciendo. Entonces lo que te indica que algo está mal desde el punto de vista de la base de la sociedad, que es el matrimonio y la familia, que es lo que tienen que ver los sociólogos y las instituciones del Estado. Cuando digo el Estado, incluyo a las organizaciones como la Iglesia, porque el Estado es la población también, y son todas sus organizaciones en sentido amplio, no es solamente el gobierno. La sociedad civil, etcétera, tiene que observar esa tendencia, que es nefasta. Correcto. Bueno, esos son los paradigmas de estos tiempos. Como yo decía anteriormente, hay una quiebra de la ética que teníamos 50, Los valores que teníamos. Los valores que teníamos 50 años, 40 años atrás. Y hoy hay quienes prefieren vivir en soledad, alejados del compromiso, porque eso también hay que decirlo. El matrimonio implica un compromiso. Seguro. Un compromiso. Y hay quienes ya no necesitan ese compromiso. Se aparean los fines de semana, se ven con una persona los fines de semana. Nada, y esa es la vida, esa es la tendencia que tenemos. Perdóname, hay una estadística que dice que el 54% de las mujeres viven con ese tipo de relación. Sí, correcto. O sea, yo no sé hasta dónde, como decía don Isidro, esa quiebra moral, parece que alguien está pensando en destruir esos viejos valores. ¿Con qué fines? No. De que aparezca el gran hermano, que El nos gran gobierne con un algoritmo. Exactamente, esa es mi tesis. Bueno. Discutible, pero es mi tesis. Bueno, la tesis mía es que tenemos que ir a una pausa. En nuestras pinceladas vamos a hablar de merengue y de Juan Bautista Alfonseca, que es uno de los pioneros del merengue dominicano, un personaje de finales del siglo XIX que llevó al pentagrama musical las estrofas, las letras del merengue. Vamos a ver este video que
nos va a interesar. Juan Bautista Alfonseca fue militar y músico dominicano, promotor del merengue. Saludos. Juan Bautista Alfonseca Varis fue un músico y militar dominicano, ascendido a teniente coronel el 5 de diciembre de 1846, a quien se le reconoce por haber sido un promotor primigenio del merengue, siendo considerado el primer músico que llevó esta expresión musical al pentagrama, además por haber escrito marchas que se interpretaron durante la Guerra de Independencia. Juan Bautista Alfonseca nace en Santo Domingo el 23 de junio de 1810. Nuestro personaje fue director de la banda militar, donde fue maestro de música también el maestro José Reyes, compositor de nuestro himno nacional. Siendo el director de la banda de mayor fama de la época, amenizaba las fiestas o las retretas de las plazas, pero también participaba en las batallas contra la dominación haitiana, contribuyendo a levantar el ánimo de los soldados con su música. A finales de la década de 1840 incorporó el merengue al repertorio de su banda. Fue el primero en enriquecer sus creaciones con letras de elevado lirismo, las que fueron bien acogidas en las retretas de la Plaza de Armas. Su propuesta musical llegaba a más público porque combinaba lo culto con lo popular. Entre los temas que compuso se encuentran La Juana Aquilina, Ay Coco, Los Pastelitos, El Morrocoy, El Carlito cayó en el pozo, entre otras. Más de medio siglo después de su muerte, Federico Enríquez y Carvajal entregó a Flérida de Nolasco, quien fue una académica y crítica literaria, reconocida pianista, historiadora y docente de la República Dominicana, profesora de folclore, literatura dominicana e historia de la música en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un fragmento de la música y de la letra de Juana Aquilina, considerada hasta el momento la única referencia escrita del merengue del siglo XIX. A su vez, este tema se considera ser el primer merengue que se escribió en nuestro país. A finales de la década de 1850, nuestro personaje quedó cesante, pero dejó el merengue arraigado en el gusto dominicano. Además de merengues, compuso piezas épicas, entre otras el himno a la batalla de las carreras y el vals El que no tiene 1000 pesos, no baila, que sirvió para hacer olvidar a la población los efectos de la crisis económica y social de 1857 provocada por el gobierno de Buenaventura Báez. En 1862 volvió a la música como clarinete de la orquesta de la Catedral de Santo Domingo, dirigida por el maestro Miguel Herrera, en la cual amplió el repertorio con nuevas misas, misereres y otras piezas religiosas. Era el bisabuelo del famoso músico vegano don Luis Alberti Mieses. Nuestro personaje parte de este plano existencial el 9 de agosto de 1875. Con relación al merengue como expresión musical vernácula, mediante decreto 619-05, se declaró el 26 de noviembre de cada año como Día Nacional del Merengue en la República Dominicana. Este decreto fue emitido por el entonces presidente Leonel Fernández el 11 de noviembre de 2005. La fecha conmemora la primera vez que se publicó el vocablo merengue en un periódico, El Oasis, en 1854. Según el Ministerio de Cultura de República Dominicana. Como corolario, vamos a reproducir un merengue de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, intitulado Los Agramontes, que, según algunos autores, pertenece su composición a Juan Bautista Alfonseca, mientras que otros se lo adjudican al músico vegano Juan Bautista Espínola Reyes. Independientemente de quién sea su autor, es una indiscutible muestra del merengue de la época. Escuchemos.
es cuanto salud, fuerza y unión. Lavado social. Siempre se habla de lavado de activos, lavado verde, son esas empresas que hacen campañas publicitarias, sembrando arbolitos. Una minera que destruye inmensos bosques y después siembran 50 arbolitos para aparecer como ecológicamente responsable. Pero hay un término que comienza a tomar cuerpo en la jerga política, en el vocabulario político, que es lavado social. El término está tomando cuerpo, pero la acción que denuncia es vieja, porque es una manipulación donde tú pretendes, por la vía de algunos hechos, ocultar o presentar una cara distinta a lo que tú realmente eres. Vale decir, una empresa que hace un desarrollo urbanístico importante y presenta una publicidad donde se le está ofertando viviendas a la clase media, por decir algo, pero oculta una serie de vicios tales como destrucción del medio ambiente, tales como con lo que llaman ahora gentrificación y así sucesivamente. O vamos a meternos con los políticos, que es lo que siempre... ¿Y por qué los políticos? Lo que siempre da resultado. Un político que no visita un barrio durante el tiempo normal, y cuando viene campaña tú lo ves besando viejitas y alzando muchachitos. Eso es lavado social. Para eso hay una ciencia, se llama mercadología. Basado en la mercadología. La mercadología está hecha para presentar productos con características que no poseen. Manipulación de la información. Porque es manipulación del subconsciente de la población. Ese es el plan de una estrategia comunicacional. Cómo se manipula que la gente vea que un candidato o un producto, el candidato es un producto, pueda ser asimilado por cosas que primero se hace un estudio. Se hace un estudio en el seno de la sociedad, se hace un diagnóstico. Entonces ahí usted sabe lo que quiere esa persona, esa población. Y busca legitimar algunas acciones. Seguro. Busca legitimar algunas acciones de ese individuo, de esa empresa o de ese político. Usted no ha oído candidatos que van y le dan la mano a 40 personas en un barrio y después se lavan la mano con alcohol. Con alcohol. Eso se llama engaño. Pero ese candidato o ese actor político, que así que es mejor llamarle, ese actor político está siendo vendido mediante una manipulación al votante. Construyen una narrativa en torno a él. En torno a él, y usted ve que de repente la gente dice, contra este sale bueno. Pero él no tiene ningún asidero, porque no hay hechos en la historia de ese actor que la gente pueda decir, este tipo es el bueno. Porque nunca ha tenido un vínculo con ese sector, con esa población. Y hoy en día, como estamos sobre la base de el movimiento y la música, de las redes sociales se basan en movimiento, en imágenes, en muchos movimientos, luces, etcétera, y música. Y un eslogan y una frase muy bien pensada. Entonces tenemos una especie de fantasmas que tú los observas en las encuestas, manipuladas algunas y otras menos manipuladas, que tienen un alto porcentaje. Bueno, ahora, en relación a eso, yo entiendo que eso es directamente proporcional a la carencia ideológica de este mundo de hoy. Fíjense que, no lo voy a citar por su nombre, pero hay varios candidatos a la presidencia que aspiran a la nominación presidencial por varios partidos, en el PRM y en otros partidos, que nunca usted lo ha escuchado hablando de algún problema nacional. Pero asimismo se van a una campaña y la campaña se trata de
de aparecer impecable, de aparecer con unos zapatos tenis de último modelo, de aparecer con un sombrero, de darle un beso a una señora en un barrio, de darle la mano, como dice el compañero Licho, a 50 personas y después cuando se montan en la jipeta lavarse las manos. Hay un vacío, o sea, hay ausencia ideológica en este periodo. Tal vez eso comenzó a discutir, a manifestarse luego de la caída del muro de Berlín. Y fíjense que no hay que hay tanta ausencia que los partidos no tienen ninguna diferencia, o sea, los partidos del sistema, los partidos que tienen la posibilidad de llegar al poder, no se diferencian en nada en su planteamiento, solamente en quién lo hace. Es decir, aquí la mayoría, todos los partidos de esos que aspiran son neoliberales. O sea, en algún momento coinciden en ser neoliberales. Y nada. El pensamiento Alicia. El pensamiento Alicia, sí. Todo eso pasa, pero eso no viene ahora. Eso viene de hace un tiempo, cuando desaparecieron los liderazgos ideológicos. Sí, los Licho, partidos, pero antes en el 78, o sea, había un pensamiento marcadamente encabezado por Peña Gómez, otro pensamiento marcadamente encabezado por Joaquín Balaguer. Bosch era más o menos similar al de Peña Gómez, con algunos matices, y la izquierda. Entonces había discusiones, había planteamientos, había formación en esos cuadros políticos que dirigían o que se sumaban a esos pensamientos. Correcto. Porque cada partido tenía un proyecto de sociedad. Y ese proyecto de sociedad era el que le presentaba a la población. Pero después de la Guerra Fría, llegó el neoliberalismo a la política. Entonces la política vio que era mejor el comercio. Era más fácil. Era más fácil. Para un partido político que tenía que educar cuadros, tenía que gastar, tenía que tener locales, tenía que gastar, tenía que tener una posición, que eso era compromiso. Al llegar la desaparición de ese muro, que era la ideología, ya esos partidos se economizan los cuadros, la formación de los cuadros, y venga el que más dinero tiene. Se economiza tener que ir a una comunidad a orientar a esos militantes sobre lo que piensa ese partido y a comprometer a esos militantes sobre lo que piensa ese partido y lo que puede pensar ese líder. Ya a los líderes no les importa que vean cómo piensan, porque no piensan, no tienen concepto del tipo de sociedad que aquí hay que montar. Tú ves esos candidatos del PRM, de la Fuerza del Pueblo, ellos no tienen una plataforma, un proyecto de qué sociedad el país necesita. Tienen el pensamiento Alicia. Entonces, eso es lo que está pasando con la política. Pero eso pasa también en el comercio. Porque tú ves que hay muchísimos productos que cada rato hay que estarlo por la publicidad engañosa. Cambiándole la imagen. Cambiándole la imagen. Y eso se ha regulado un poco más con respecto a la mercadología de los productos de las empresas en esa parte. O sea, que aunque tú lo ves similar en el actor político, no lo veas tan profundo en términos de las campañas políticas. Pero aquí hay muchísimos productos que le hacen daño al país, al ser humano. Bueno, hay muchos productos. Una famosa pasta dental ahora hubo que retirarla del Pero mercado. aquí hay muchos alimentos que te lo venden con profusa publicidad que hacen daño. Pero tú te recuerdas cuando la lucha, y me tocó a mí eso, la lucha que hubo que hacer para ponerle, el alcohol es la droga que más mata ser humano en el mundo, el alcohol. Tú sabes la brega que dio ponerle un estribillo a los anuncios de alcohol. Y de tabaco. Y de tabaco. Cigarrillo. El alcohol y el tabaco es dañino a la salud. O sea, ponerle eso fue más difícil que el caramba. Pero la gente lo hace y la gente lo consume. ¿Tú ves? Por la profusa publicidad
porque no hay una publicidad contraria. El alcohol te hace daño, te va a dar cáncer. El tabaco te va a dar cáncer, porque el tabaco y el alcohol son los elementos más productivos de cáncer en el mundo, en la historia. Pero nadie niega eso, nadie te contradice la publicidad que ellos tienen. Entonces se llama la publicidad engañosa que el país está haciendo, todos los seres humanos, porque no es aquí, es en el mundo. No, eso es en el mundo, y sobre todo en la civilización El mundo, y los occidental. políticos vacíos, que no tienen plan, están proliferando en el mundo. ¿Cómo usted tiene a un Milei presidente? Un Noboa en Ecuador, que no tiene ningún vínculo con las raíces de su pueblo. Y muchísimos. Un Maduro, que solamente tiene una posición de mantener el poder. Es decir, tú ves eso, un Trump, ¿cómo tú le explicas al mundo que Donald Trump es un presidente adecuado para lo que realmente necesita la unidad de los Estados Unidos? Yo no lo veo de ninguna manera, pero la gran publicidad, el lavado social que dice, tiene eso así. ¿Cómo va eso a cambiar? Yo no me atrevo a decir cómo, porque yo estoy anhelando a la ideología de los partidos y los partidos no están en Pero es eso. fomentar el pensamiento crítico desde la escuela, pero eso no le conviene a los sectores. Pero el magisterio ya no te hace... es que usted no entiende que es la sociedad completa. De arriba, un Usted overol. no oye un maestro que se preocupa y que hace un planteamiento crítico en un aula para edificar a los alumnos. No lo ve, porque los maestros también están vencidos por eso. Yo recuerdo cuando Por el lavado social. yo estudiaba secundaria, que más de una vez algún profesor nos decía, busquen el periódico de hoy, busquen un artículo que mañana lo vamos a discutir. Exacto. En el periódico de hoy busquen, o el de ayer, consigan un periódico y busquen un artículo que mañana lo vamos a discutir. Yo era profesor de matemáticas en un liceo, en el Liceo Capotillo, y ahí había un cuerpo de profesores muy críticos, pero yo era más cosas ahí, y a mí, yo me inventé con la directora, con la profesora que coordinaba las sociales de ahí, que en paz descanse, Maritza Casado, ponerle los candidatos a senadores del Distrito Nacional, presentárselo a los alumnos, y que los alumnos les hicieran críticas sobre la problemática que estaba pasando en su sector, cómo ellos lo iban a recibir. Bueno, eso mandó la entonces ministra, secretaria de Educación, canceló un grupo de profesores, votó como 5 estudiantes que eran parte del equipo. Nosotros tuvimos que hacer más lío que el carajo para que repusieran a esos maestros, y no íbamos a dar clases hasta que no los repusieran y hasta que los estudiantes no fueran perdonados, porque era un problema crítico, pero ella no lo permitía, porque ella era conservadora y todavía existe, ella está por ahí pontificando sobre la educación conservadora. Ahora, esto es muy importante tratarlo. Ahora, ¿cómo nosotros vemos al pueblo dominicano? Porque estos políticos no se producen al margen de ese pueblo. No, es la sociedad, ellos son producto de la sociedad. Y no tenemos un pueblo muy crítico, o sea, está constantemente bombardeado para que se ponga viva atento al último modelo de carro, viva atento al último modelo de las redes sociales, al último modelo de canto, a esa banalización que hay. Entonces, Es el capitalismo salvaje. más que salvajes. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo se le va a poner un freno a esta situación? ¿Cuándo la sociedad tendrá algún nivel de crítica? Porque si hubiera mucha criticidad, a lo mejor no tuviéramos hoy los diputados que tenemos. Hay que cambiar el modelo educativo. Cambiar el modelo educativo. Es la única vía. La educación, la ignorancia es la base de todos los males de la sociedad y de los individuos. Pero ¿y cómo va a cambiar ese modelo educativo si es la misma estructura social? Bueno, hay un momento en que la sociedad genera sus propias respuestas y generará una necesidad de cambio. Seguro. Que promoverá. Muchas veces esas propuestas de cambio terminan siendo el remedio peor que la enfermedad, y es frustrante para muchas sociedades, pero necesariamente el ser humano ha progresado en la misma medida que ha adelantado los cambios, que ha procurado los cambios.
Señor, yo creo que no teníamos que hacer otra pausa. ¿Eh? Ya, tenemos que seguir. Bueno, cambiando de tema, a mí me agradaría tocar el tema de las querellas contra los difamadores. Yo vi hoy, pues nosotros nos hemos centrado en La Torita y en Ángel Martínez. Ah, no, pero esos son... Bueno, es Hay uno que tiene 14 querellas, se llama Aquiles Jiménez. Aquiles. Inclusive de empresa, ahí vi que Plaza Lama le tiene una de información y varios comunicadores. Guido Gómez Mazara le está interponiendo una querella a ese señor. A él también. Sí. ¿Quién? Guido. Guido, sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí me gusta este proceso. Perdón, Guido ha sido coherente porque yo recuerdo que hace años estaba el gobierno del PLD, él introdujo varias querellas por ese mismo motivo de difamación, injuria, etcétera. Pero la justicia no estaba preparada para... No, pero incluso algunos dirigentes del PRD o del PRM ya fueron sentenciados y le obligaron a pagar un dinero, un resarcimiento a Guido Gómez Mazara. Ajá, no sabía, sí, ¿no? Claro. Ese fue El que tiene un programa de televisión inclusive. que es abogado, Sí. Martínez. Sí, X. Y hay otros más, pues. O sea que sí se ha dado algunos bueno, casos. el Nani le ganó el Nani Salazar le ganó Entonces, un juicio A Vincho. a Vincho en la Suprema Corte de Justicia. entonces son... Y el Hipólito Mejía, el expresidente, le ganó un juicio a uno que era senador por la provincia A de Wilton Seattle. Guerrero. Entonces eso es bueno porque van sentando precedentes. Lo que sucede es que también el sistema legal, el código, el derecho adjetivo, o sea, el código procesal tiene que hacer eso más viable, porque a veces meter una demanda por difamación es un problema. Bueno, ya no debe ser un problema con estos precedentes, No debería. con estos antecedentes. Ya no debe ser un problema. Bueno, sí, Licho, pero hay que destacar que hay figuras con mucha nombradía, mucha prestancia. Y eso quiere decir que la justicia no es equitativa. No es, o sea, si va Juancito Trucupey a poner una querella porque fue difamado a través de las redes, le hacen caso omiso. O sea, que todavía la justicia No es... tiene que buscar un abogado y gastar una pasta. Y gastar una pasta, eso sí es verdad. Y salir por los medios de comunicación diciendo esto. Sí, o sea, que todavía y también depende del medio en que sea y todas esas cosas. Eso quiere decir que la justicia no está midiendo a todo el mundo igual. Pero, porque esto es porque están afectadas personas de muy alto nivel político y social. pero hay que reconocer que también hay Pero es bueno. hay un ordenamiento jurídico que protege. Hay una ley contra delitos cibernéticos. Sí. Está todavía la ley 6132 que la quieren modificar. En base a esa condena se han establecido también en base a la ley 6132 sobre presión y difusión del pensamiento. Pero hay que seguir insistiendo en esto. Hay que llegar a desentar los medios de comunicación, que este tipo de difamación no es de ahora. Ahora, sobre todo, siempre ha ocurrido la difamación política, el invento. Sí. Muchos personajes. A Peña Gómez lo trituraron con eso. A Peñarol lo crucificaron boca abajo como a San Pedro. Y lo que me duele, mucha gente que fue cercana a Peña Gómez actúa Así mismo. así mismo. A mí me duele eso verlo. Y yo recuerdo un famoso personaje, bueno, que era muy simpático, pero a veces cometía ese tipo de delitos. Era el señor Rafael Bonilla Ibarra. Sí. Bonillita, que era amigo de uno, pero a veces salía con una cosa Sí. difamatoria ahí. Nadie le llamó la atención o nadie lo sometió a la justicia por eso, que yo recuerde. Pero es así. Pero lo que se proyecta con estos casos es que va en serio. Sí, hay que buscar una forma Cuando de que... tú ves empresas vinculadas ahí, empresas de alto nivel, ves empresarios que quizás no están dispuestos porque les afecta su imagen.
Y el bolsillo también. Y el bolsillo. Muchos han tenido que pagar por eso. Seguro, porque a veces es que lo hacen para que se pague. Ahora, Eso lo hacen por chantaje. dándole una vuelta al pastel, a la tortilla, como dicen. Pero también aquí hay empresas, vamos a llamarlo así, personas dedicadas a investigarte de manera electrónica. Tú te apareces en un restaurante acompañado de una amiga y tú no sabes de dónde sale una cámara. Y esa fotografía, ese video le llega a no sé a cuánta gente, y cuando te llega a ti, te dicen, no, tú tienes que darme algo para yo. Sí. Yo te voy a entregar la matriz del video. Sí. También Lo hacen, viven de eso. viven de eso. También el Estado debe de... Eso es chantaje, El chantaje. El Estado debe de... Extorsión. extorsión. Y había compañías, hay personajes muy famosos que se dedican a espiar por teléfono. Sí, que es Y a grabar ilegal. eso. Es ilegal, pero lo hacen. Pero también en diferentes aspectos de la historia dominicana, agentes del servicio de la Dirección Nacional de Investigación Mañana seguimos hablando. se dedicaban a eso también. Mañana Mañana continuamos seguimos con el mismo tema. con otros. Con otros. Gracias, nos veremos mañana si Dios quiere. Siempre es grato contar con su presencia, su audiencia y con esta playa de líderes que tenemos aquí, Heliger y Isidro Toro. Así que gracias y mañana nos veremos.